Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto que estén por acá. Buenas Gracias noches, maestra. por estar. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Les agradezco que estén por acá. Y bueno, tengo algo que comentarles. Primero, pues estoy en la calle, si se dan cuenta. Y me disculpo si escuchan mucho ruido. De pronto apagaré el micrófono porque estoy en una avenida. Les cuento que me invitaron a un congreso en Puerto Rico, entonces estoy en Puerto Rico y pues salimos, hubo como un evento fuera y pues ya no pude quedarme o regresar a donde estuvimos, entonces pues estoy conectado aquí en la calle. De hecho, les quería compartir algo en donde estoy. Déjenme poner esta otra cámara. Espérenme. Apago esta, prendo esta. Déjenme darle vuelta a la cámara. Eh, ¿Cómo cambio la cámara? Espérenme. Y sí, acá está. Ok, pues les comparto un poquito a ver si enfoca. No sé por qué no está enfocando. A ver si la apago y la prendo. Ay, no se ve. No, no se ve. Entonces les enseño con la computadora entonces. Bueno, aquí de este lado, eso que ven ahí se llama la Plaza del Tótem. Estoy al lado del Atlántico. Aquí ya es el borde de Puerto Rico, el borde norte, el final de la isla. Y aquí enfrente de mí tengo una plaza que se llama la Plaza de San José. Y bueno, pues estoy aquí porque la gente con la que vine al Congreso está de allá aquel lado, en la Plaza de San José, visitando, cenando y celebrando. Entonces, pues yo no los iba a dejar así nada más. Estoy aquí con ustedes y la verdad estoy muy contento de poder estar con ustedes y poder conectarme. Entonces, pues bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro tema. Porque, bueno, más bien con los temas, porque ya cambiamos de bloque. La semana pasada terminamos el primer bloque. Si recuerdan, la parte del primer bloque era la artística de la fotografía, en el que hemos estado hablando de la parte técnica, la parte de ocupar herramientas, de ocupar nuestra luz, de ocupar todo aquello que nos ayuda a hacer una imagen. Ahora que entramos al segundo bloque, lo que vamos a hacer o a conocer es a construir imágenes. Ahora vamos a ver la estética de la fotografía. Y ahorita les voy a explicar un poco de qué va la estética, cómo se conceptualiza, qué cosas caracterizan a la estética y cómo es que nosotros la vamos a ocupar para generar y construir nuestras imágenes. Entonces, pues ahora vamos ya a una parte ya no tan técnica, sino, digamos, la parte artística, la parte, pues sí, la parte bonita de la foto. Digo, ya hacíamos fotos bonitas con la luz, con las cámaras. Sin embargo, ahora vamos a meternos ya más allá de solo esa parte y a conjuntar todo para que se acomode lo mejor posible en la imagen. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Déjenme compartirles. Hoy tengo ganas de escribir, así que tal cual no tengo una presentación, pero vamos a trabajar en el whiteboard. Aquí está. Muy bien. Pues entonces, tenemos por acá que vamos a hablar de la estética. Y me gustaría, es, espérenme, estética. Me gustaría que me platicaran, ustedes qué han escuchado de la estética, qué saben de la estética, a qué les suena cuando leen esta palabra, cuando yo les digo la estética, a qué les viene a la cabeza y lo que sea. De verdad me gustaría escucharles, a ver qué van qué traen en la mente cuando uno les dice la estética. Dice Ian, va a revisar las fotos de las emociones con luz.
Sí, todavía no termino, he estado revisando algunas. Si todavía no les pongo algún comentario, no se preocupen, he estado poco a poco. Entonces, yo creo que esta semana las terminaré de revisar todas, ¿vale? Entonces, ténganme paciencia para que logre yo terminar. Dice Carla, la apariencia de la foto. Dice Alma, que tenga una buena iluminación. Cool. Viviana, la estética sería como eliminar quizá el brillo. Ok, ok, por ahí va. ¿Alguien más? Ah, por acá nos dice Susana, el cuidado de algo, sea foto, persona, ok. Francis, la belleza de la foto. Vero, la estética es tomar bien la foto sin movimiento. Estrella, a los elementos que conforman la foto para darle sentido. Diana, la de la foto. Guadalupe, algo bello. Ok. Creo que sí estamos teniendo claro o idea de qué es la estética. Estamos manejando ahí conceptos que van hacia ello. Verónica, pienso que es acomodar, meter, ah, que es acomodarla y meter la luz en algún ángulo, ¿ok? Es como ponerle un poquito de filtro, ¿ok? Eso lo dice Viviana. Francisco, darle tu toque, tu esencia. Ah, suena bonito, me gusta. Dice Karen, algo interesante para tomar fotos artísticas. Algo interesante, ¿ok? Ah, por acá me brinqué a Ian, que sea clara, enfocada y fácil de entender. Sí, tienen muchos conceptos, exactamente. Entonces, pues vamos a empezar. La estética es una rama de la filosofía, vamos a poner aquí, que estudia el arte. Y estudia el arte en todo su esplendor, en todo lo que le involucra. ¿Qué es el arte? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo se construye? ¿Qué elementos debe de tener para que funcione el arte? Eh, ¿De qué manera lo podemos apreciar? ¿De qué manera lo podemos crear desde nuestra percepción a la percepción de alguien más? Es toda una rama de la filosofía que genera el arte. Claro está que esta clase no es de filosofía, esta clase es de fotografía. Entonces, esa concepción no la vamos a tomar, esa concepción solamente la estoy mencionando para que sepamos de dónde viene esta palabra o a qué refiere. Sin embargo, también la estética visto desde la práctica es la experiencia que se genera al contemplar el arte. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué sucede cuando ustedes van a un museo y aprecian un cuadro? O cuando están en un concierto y escuchan música clásica, o cuando están incluso en un concierto de música pop, de cualquier música, ¿qué sucede con ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Es nada más voy y escucho, nada más y veo, nada más y aprecio, o sí genero algo más allá que ello? ¿A alguien le gustaría escribir o compartir algo? Dice José Luis, tenemos sensaciones. Dice Eric, nos generan sentimientos. Exactamente. Guadalupe, emociones. Excelente, sí. Esto es la estética. Cuando nosotros interactuamos emocionalmente, sensorialmente con la obra o con lo que estamos apreciando, se genera la estética. Nos genera esta experiencia artística que nos lleva a entender más allá de lo que realmente es lo que estamos viendo o escuchando. Se genera esta interacción entre apreciación y generador del arte, en el que pues ya empezamos a tener o le empezamos a dar vida al arte. Entonces, esa es la estética que en este momento nosotros vamos a retomar. La estética como una experiencia en la que nosotros vamos a generar a alguien que está observando o que está viendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de cuatro categorías que tiene la estética. Una de ellas, voy a ponerlo en otro colorcito,
ponemos aquí categorías de la estética, perdón. Tenemos la primer categoría, que es la belleza. La belleza viene de los griegos. Esto se genera a partir de los griegos, en el que todo lo que es bueno es bello para la vida. Es decir, las cosas que hacían un bien o que tenían un bienestar con repercusiones hacia el ser humano se consideraba como bello. Entonces, todo lo que uno decía, e incluyendo estas experiencias de sensaciones y emociones placenteras para el cuerpo, pues le llamaban bello. Ah, es que ve, observa esa construcción, me hace sentir bien bonito y me siento bien y me siento feliz, perfecto, es bello. Entonces, todo lo que generara esta parte de bienestar se le conoce como belleza. Claro está que la belleza ha ido cambiando a lo largo eh, de la historia, y los cánones de belleza han ido cambiando. Ya no nos detendremos a estudiar un poco historia del arte porque ese es otro cuento, pero podemos nosotros observar cómo los estándares, cómo los cánones, cómo estas etiquetas de belleza han ido cambiando a lo largo de la historia y dependen mucho de exactamente los sucesos históricos que la determinan. Después de la belleza, tenemos lo grotesco, que lo grotesco, por el contrario a la belleza, es aquello que causaba o generaba un malestar en el cuerpo, en las sensaciones, en las emociones. Entonces, todo aquello que eh, hiciera que nos sintiéramos mal, que nos desagradara, nos creara un disgusto, nos creara esta sensación de, híjole, no sabes qué, no me siento bien al observarlo, al verlo, lo etiquetaron como lo grotesco, como todo aquello que genera un mal en la persona. De ahí que haya algunos cuadros, pinturas, esculturas o música que nos generan sentimientos que les llamamos negativos o que les llamamos de malestar, como tristeza. Por aquí leía déjenme regresar a los comentarios, nostalgia o enojo o ira, todo esto consideramos que es algo malo, negativo para el cuerpo, entonces decimos que esto va en lo grotesco, que es algo que no puedo apreciar, algo que cómo es posible que yo pueda tenerlo si no viene de lo bello, de lo que me hace bien, ¿ok? Tenemos una tercera categoría, que es lo cómico. Todo aquello que nos genera risa, que nos genera gracia, que además viene de, de esta forma de burlarse de las cosas, de encontrar una forma de sobrellevar la situación de tal modo que podamos burlarnos y que además nos genere una risa, una sensación de satisfacción a través de la risa. Entonces, todo lo que entra en esta parte, de aquí viene la mayor parte del teatro, de los, ay, se me fue el nombre, del burlesque, pero ¿cómo se llaman los? Ajaja, los que hacían reír a los reyes en las cortes, los bufones, todos estos actores teatreros que generaban o que tenían esta función de hacer reír a la gente, de burlarse de las situaciones, de crear este surrealismo, entran en esta parte del horror. Después y finalmente llegamos a, perdón, está pasando a una. Pasamos a la última categoría, que está considerada como lo sublime, que es aquello que genera un placer desbordante en quien observa o aprecia o experimenta el arte. Es decir, de aquí genera un bienestar tan grande que pasa y brinca toda aquella sensación humana, y es cuando decimos me hace generar una emoción desbordante, como cuando lloro de felicidad, cuando lloro por la belleza, cuando me enojo, pero es un enojo que no me molesta, sino es un enojo quizás hasta satisfactorio. Todo este desbordamiento de emociones es considerado lo sublime. Y esto, hasta donde lo he podido estudiar, no es fácil de llegar a lo sublime, porque consideran que lo sublime está ligado a la inspiración divina, a la inspiración de las musas, perdón, a la inspiración de las musas y a las inspiraciones
espirituales. Entonces, estas son 4 categorías que si nosotros concebimos cómo se generan, podremos nosotros ocuparlas en nuestras fotografías para poder generar estas experiencias y que no nada más sea una imagen más del montón. Creo que esto lo he repetido varias veces a lo largo del taller, que nuestras fotos no sean nada más una foto más del stock de fotos que existen en internet, que no sea nada más una foto más que existen en las 400 cámaras idénticas de celulares o que existen en la nube o que existen, sino que sea una foto que genere algo, que genere una experiencia a la persona que lo observa y esa persona puede interactuar con esa foto. Y que la interacción no nada más sea como, ay, qué bonita, me gustó, la aprecio mucho, es una belleza, sino también sea un, me molesta, me incomoda, me genera un malestar. Y al momento de hacer eso, logramos que esa foto tenga vida, tenga sentido en este mundo y para eso la hacemos. Entonces, pues esto es parte de la estética. Hasta aquí he sido claro, esto es lo que vamos a empezar a revisar porque forma parte de cómo vamos a crear nuestras imágenes. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, maestro. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Sí, maestro, ya conocemos las categorías de la estética y qué es una experiencia y cómo se debe de interactuar, pero ¿cómo lo generamos? Bueno, ah, yo lo digo así, cada quien lo tomará como lo piense y como lo sienta, pero para mí desafortunadamente no nos enseñan a comunicarnos visualmente. Es decir, no nos enseñan elementos que nos permitan llegar a estas categorías o que nos permitan ocupar estos elementos para poder comunicarnos claramente. Voy a hacer, déjenme borrar esto. Vamos a hacer aquí un pequeño esquemita y quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del habla y de la escritura? ¿Cómo es? ¿Qué es lo primerito que tenemos que enseñarle a alguien o qué es lo que nos enseñan al momento de hablar o de escribir? ¿Cuál es el primer elemento? ¿Qué es eso básico que tenemos que saber para poder empezar a comunicarnos de este modo, ya sea hablado o escrito? Exacto, muchas gracias, Clara. Y muy específicamente, exactamente le diste en el punto, las letras, pero empezamos con las vocales. Empezamos con sonidos muy simples y sencillos. Empezamos con los bebés a decirle, bueno, a ver, a, i, o, u, y empezamos a generar un sonido que tenga algún significado. Empezamos a generar estos sonidos que también los bebés ya interpretan como una forma de comunicarse y es por eso que escuchamos que los bebés empiezan con y aunque no les entendemos, ya empezamos a tener esta comunicación y empezamos a interpretar lo que necesitan a través de los sonidos. Pero después de esto, también empezamos a ponerle nosotros algunas consonantes. Ya puse la N, la M, P, R, C, T, voy a poner algunas. Porque a través de esto también ya empezamos a crear diptongos, es decir, conjunto de letras, de 2 letras, que nos permiten generar un sonido más complejo. Entonces ya no solo es A, E, I, O, U, sino ahora es ma, pa, pe, ri, do, su, nu, la, te. Y empezamos a generar entonces otros sonidos que complejizan nuestra comunicación al grado de formar palabras. Ya empezamos a generar palabras para que el niño tenga un significado en cada una de ellas y se comunique de mejor manera. Y entonces ya empieza mamá, papá, a lo mejor no dice abuelito, pero dice tito, tita, leche, hambre, agua, perro, pelota. Y empezamos a tener esta comunicación más compleja en el que ya no son solo sonidos, sino ahora empezamos a tener palabras que ya tienen un significado en el que señalan la pelota y dice pelota o petota o algo así, pero ya empieza a ser algo más complejo. Ya no nada más son sonidos. Después, ya que aprendemos un vocabulario un poco más complejo,
Ya no nada más es papá, mamá, abuelito, abuelita, pelota, leche, sino ahora ya empiezo a juntar palabras y entonces es, ¿dónde está mamá? Quiero a mi papá, quiero dormir, tengo hambre. Y entonces empezamos a juntar pequeñas frases que toman más significado, más complejidad a solo palabras. Ya no solo nos quedamos en esas palabras sencillas, sino ya son frases sencillas que dan a entender un poco más a profundidad lo que estamos queriendo decir. Y bueno, a lo largo de nuestros estudios, a lo largo de la vida, a lo largo de la interacción entre seres humanos, estas frases se complejizan. Ya no solo platicamos, o ya no ahorita es como, sí, las frases son complejas. Aprendemos con letras, sino ya empezamos a intercalar nexos, ya empezamos a intercalar redacción, ¿cómo se llama la otra? Hoy ando muy olvidadizo, la verdad, ando un poco cansado, en mi mente está un poco olvidadiza. Tenemos la redacción, la ortografía y me falta la otra, y sintaxis. Entonces, al meter estos tres elementos, ya empezamos a hacer más compleja las frases y llegamos a algo que le vamos a llamar un discurso. ¿Me permiten? Estoy dando clase, gracias. Disculpen ustedes. Llegamos a lo que es un discurso. Ya un discurso ya tiene gracias, Clara. Sí, la gramática también es súper importante. Exactamente. Son palabras que ahorita no traigo a la mente. Eh, tenemos un discurso que ya es más complejo, que ya tiene una organización que no es simple, ya empieza a ser más compleja al grado que, pues, es lo que nosotros ocupamos para defender, para contrarrestar puntos de vista, para dar opiniones, para cuestionar, para preguntar, para investigar. Empezamos a trabajar con esto. Si nosotros analizamos esta forma o este esquemita, es una forma muy sencilla de cómo enseñarle a alguien a hablar, a platicar, a escribir. Pero ¿qué creen? Si yo les pregunto, ¿cuál es el esquema para aprender a comunicarse visualmente? ¿Alguien podría decirme cómo empezamos? ¿Cuál es la base? ¿Desde dónde vamos a arrancar? ¿Cuál es ese punto en el que uno dice, ah, claro, es que lo primero que tenemos que aprender para comunicarnos visualmente es, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien se lo han enseñado? ¿Alguien lo ha escuchado? Como les decía hace rato, para mí es muy triste que esto no nos lo compartan, ya que para mí, que yo soy diseñador visual, que soy comunicador, que soy fotógrafo, pues esto para mí es lo básico y creo que esto es súper importante porque pues no nos lo enseñan. Cuando nos dicen en la primaria, en el kinder, mira, aquí hay una hoja y nos dan lápices y colores, es dibuja. Ok, pero ¿qué dibujo? ¿Cómo empiezo con dibujos? ¿Cómo es ese comenzar? Por acá nos dice Clara con objetos y colores. Sí, exactamente. Pero ¿qué significado tienen? ¿Qué elementos son como para decir, a ver, aquí voy a poner un rojo, aquí voy a poner un rosa, aquí voy a poner un azul? Cuando aprendemos y somos, ay, siendo muy, muy olvidadizo. ¿Cómo se llaman? Bueno, cuando no conocemos este lenguaje de la comunicación visual, pues no tenemos el significado, que es lo mismo cuando queremos aprender a escribir o hablar. No es que sepamos, ah, claro, aquí tengo letras y entonces juntamos letras y las letras, pues al aprenderlas y juntarlas ya tengo palabras. No, sino que no nos enseñan los elementos básicos e iniciales. Entonces, aquí lo primordial es conocer los elementos básicos del lenguaje visual, que en un momento más los vamos a revisar. Vamos a revisar, son 7, y ahorita los vamos a conocer para que también aprendamos a ocuparlos. Después de aprender el lenguaje visual, que es lo más básico, lo más básico que existe, vamos a empezar a trabajar con ellos y a interrelacionarlos para llegar a la sintaxis, que la sintaxis es la forma en cómo se relacionan para empezar a crear nuevos significados y no que se quede en un elemento básico. No los menciono, quiero ahorita entrar a cada uno de ellos,
Pero en el momento en el que nosotros tomamos estos elementos y los empezamos a juntar, a interrelacionar, a trabajar, vamos a encontrar la sintaxis, que es la forma más compleja de poder comunicarnos visualmente. Porque después de la sintaxis vamos a tener la composición visual, que va a ser la forma más compleja de relacionar todos los elementos para poder crear un fraseo visual que nos dé más contexto, que nos dé más información y que no solo sea un elemento básico. Por ejemplo, voy a brincarme de los elementos a la sintaxis y voy a decir, tengo la imagen de un perro que está creado con elementos básicos del lenguaje visual. Ahorita vamos a ver cómo. Pero si lo veo simplemente como una sintaxis, pues es un perro. Lo entiendo, es un perro, un animal, nada más. Pero posterior a eso, al momento de componer una imagen con ese perro, voy a obtener más información. Voy a obtener quizá un perro en la calle, quizá voy a obtener un perro violentado, quizá voy a poder observar un perro con hambre. Y si además de eso yo sigo trabajando esta composición o estos elementos, voy a llegar al discurso, en el que ahora ya no solo es un perro en la calle, sino ahora mi discurso es lo que estoy compartiendo es sobre la violencia de los animales callejeros. Es el hambre de los perros que abandonan en la calle. Todo esto ya es un discurso, ya es un elemento más complejo que no solamente es el perro, sino que ya lleva más allá de solo la imagen. Y que a mí me encantaría que al final de este curso pudiéramos llegar a ese punto en el que sus imágenes no sean solo una foto, sino tengamos un mensaje detrás de la fotografía. Entonces, haciendo una recapitulación, esta es la estructura de cómo vamos a ir aprendiendo estos elementos a lo largo de estos días, hoy y mañana, para que podamos empezar a comunicarnos de mejor manera en cuanto a al lenguaje visual. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profesor, maestra. todo claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues, como les decía, vamos a empezar con los elementos básicos del lenguaje visual. Para eso, déjenme borrar esto para que no nos estorbe. Esto lo movemos para acá y vamos a quitar la sintaxis y el discurso. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer elemento básico de lo más básico del lenguaje visual? Pues se los presento. Lo voy a poner aquí en el centro. Yo creo que con este. Déjenme ver. Ajá, vamos a ponerlo en color azul. Muy bien. ¿Lo ven ahí? ¿Ven cuál es el elemento básico? No, maestra, no se ve. ¿No se ve? Ok. Se los voy a encerrar en un círculo. ¿Ya lo vieron? Sí, maestra, ya lo vimos. ¿El punto? Exacto. El punto. El punto es el elemento más básico que existe en el lenguaje visual. A partir de aquí vamos a empezar nosotros a construir nuestros elementos básicos. El punto, ¿qué características tiene? No tiene dimensiones, no tiene forma definida y no tiene color. Profesor, pero usted acaba de dibujar un punto azul circular en medio del pizarrón y que además si yo saco una regla debe de medir como 1 milímetro. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué creen? Esto es una representación gráfica de nosotros, humanos, para reconocer este elemento. En realidad este elemento existe solo por el simple hecho de existir. Si ustedes toman un lápiz o un plumón y lo estrellan en una hoja, van a crear un punto. Pero si se acercan a ver ese punto, cada uno de los puntos que se genere o ese punto no va a tener forma. El color se lo estamos asignando por la herramienta con la que estamos ocupando y el tamaño también se lo vamos a asignar por el tamaño y de la herramienta que tengamos. Entonces, en sí, el punto no tiene ni forma, ni color, ni textura, ni dimensiones. ¿Ok? Pero es nuestra herramienta, es nuestro primer elemento. Ay, déjenme moverlo. No, no quiero crecerlo, quiero moverlo. Ahí está. Entonces, el punto
es el primer elemento que nos va a ayudar a comunicarnos visualmente. Este punto, si lo empezamos a relacionar ahí, con otros puntos, uno detrás de otro, ¿qué se estará formando? Una línea. Exacto. Vamos a tener nuestro segundo elemento del lenguaje visual en el que vamos a tener una línea. ¿Qué diferencia, o bueno, más bien, qué concepción tenemos de la línea como elemento básico visual? Pues que es un conjunto de puntos que se van siguiendo uno detrás de otro con una distancia mínima que es casi imperceptible, pero que al tener puntos secuenciados uno detrás de otro, implica entonces que solo tiene una dimensión, es decir, tiene un largo. Oiga, profe, pero esa línea tiene un ancho. Si yo le pongo una regla, seguro mide 1 milímetro de ancho. Sí, pero ¿qué creen? Si yo esta línea la tomo y la empiezo a desplazar, vean cómo también crece su ancho. Entonces, la línea en sí no tiene un grosor. El grosor se define por la herramienta que ocupo. Lo mismo sucede si yo digo que la línea no tiene una forma, porque en realidad yo puedo dibujar una línea así y vean que la línea, aunque aquí parece rectangular, en realidad no tiene una rectitud. A lo mejor y puedo hacer una línea quebrada y tampoco tiene una forma definida. Incluso puedo hacer una línea no continua y tampoco tiene una forma definida. Entonces la línea no tiene una forma definida. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro segundo elemento. Vamos al tercero. Yo tengo una línea y si vuelvo a crear otra línea, déjenme ver si me deja copiar y pegar. No, no me deja. Entonces voy a hacer, bueno, lo voy a hacer con lápiz a ver si me sale. Ok. Imagínense que están pegaditas una línea detrás de otra. ¿Qué estoy formando o qué pueden observar ustedes? Ah, está un poco chueco, pero discúlpenme. ¿Qué puedo? Rayas. ¿Cómo, perdón? Rayas. Rayas. Imagínate que no tenemos los espacios, que todo está lleno. ¿Qué estamos formando? Exacto, Clara, muchas gracias. Una figura que en el lenguaje visual nosotros lo conocemos como plano. Entonces, nuestro tercer elemento es el plano. ¿Ok? El plano está definido como un conjunto de líneas cerradas, ¿vale? ¿Por qué me refiero a un conjunto de líneas cerradas? Porque si yo hago este trazo, esto simplemente es una línea. Esto ya no es una figura o una forma o un plano. Pero en el momento en el que yo hago esto, vean que ya tengo una figura. Y que además, otra característica de la figura, del plano, es que es una figura irregular. También tenemos las regulares, que las conocemos como cuadriláteros, circunferencias, y esta la voy a dibujar porque no viene aquí, ahí, como triángulos, ¿ok? Entonces estas son las figuras básicas, que además de todo, pues características pueden ser huecas, pueden ser rellenas, podemos tener una forma rellena, sólida, pueden ser solo los contornos, tenemos muchas características de los planos. Ahora vamos a continuar y veamos qué sucede si ahora yo tomo un plano y lo empiezo a juntar. Espérenme porque este ya no quedó. Ahí está. Si lo empiezo a juntar uno detrás de otro. ¿Me permite, señora Moto? Gracias. ¿Qué figura o qué está sucediendo? ¿Qué estoy generando?
¿Formas? Formas, exactamente. Acá en el lenguaje visual, nosotros lo conocemos como, lo voy a poner aquí abajito, volumen. ¿Ok? Este volumen es un conjunto de planos que van uno detrás de otro de forma secuenciada con una distancia mínima que nos dan una tercera dimensión. Ah, algo que se me olvidó decirles, las formas y los planos tienen dos dimensiones, un alto y un ancho. Los volúmenes tienen tres, alto, ancho y profundidad. Esto nos permite entonces que una foto o una imagen ya no sea de dos dimensiones, sino ya empiece a tener una profundidad hacia una dimensión que no está marcada en el plano en el que estamos dibujando. ¿Qué características tiene el volumen? Pues también puede ser sólido, puede ser transparente, puede ser translúcido, pueden ser contornos, pueden ser figuras abiertas, pueden ser figuras regulares, figuras irregulares, y ya empezamos a tener N cantidad de características. ¿Hasta aquí vamos bien con estos elementos? Sí. Ok, muchas gracias. Voy a borrar estos porque ahora me interesa que veamos cómo se aplican estos elementos. Porque pues sí, se ve padre un punto, una línea, un plano, un volumen y lo que sea, pero ¿y entonces para qué nos sirve? Bueno, imagínense que yo tomo aquí un plano. Perdónenme si dibujo feo, soy fotógrafo, no dibujante. Entonces hago este plano y luego le pongo un plano acá atrás, pero además de eso, hago esto. Y vuelvo a poner un plano inclinado acá atrás. Y además de eso, quiero que tenga aquí un hueco, aquí otro y aquí otro plano. Pero quiero, no, antes de eso, quiero aquí un volumen de esta forma. Listo. Pero además quiero que aquí esto tenga o que parezca que esté construido con madera. Entonces lo voy a poner, ahí ya me salí. De esta forma. Y este quiero que además que parezca, les digo, disculpen que no esté como en proporción o derechito, pero soy muy malo dibujando, la verdad. Quiero que parezca de ladrillo. Ahí está. Pero además, y aprovechando que aquí tengo una paleta, quiero que haya aquí un caminito, unas líneas, que además tenga textura así, como si tuviera piedras de río. Listo. Créanme, si estuviéramos en pizarrón me sería más fácil y creo que me saldría un poquito más bonita, pero aquí me está costando mucho trabajo. Y además quiero aquí que haya como arbustitos. Entonces, ahí. Bueno, lo voy a hacer así con rayitas para que sea un poco más fácil. Una nube. Ándale, mira, me agrada esa idea. Entonces aquí tenemos un arbustito. Aquí le vamos a poner otros arbustitos y ahorita le hacemos la nube. Ok, y con azul más clarito. Ahí está. Vamos a hacer aquí esto y tenemos una nube. Ok, perfecto. Ya tenemos ahora un dibujo que ya no solo está hecho con elementos básicos, ya no solo son puntos, líneas, planos y volumen, ya empieza a tener un significado, ya empieza a ser más claro qué es lo que tengo aquí que estoy haciendo. Esto es la forma en cómo empezamos a crear nuevas formas complejas de comunicarnos. Ya no solo pongo estos elementos, sino empiezo a generar. Porque además, por aquí
Esto es bien importante. Verónica nos dice, queremos un sol. Perfecto. Vamos a poner un sol. Y aquí voy a poner el sol. ¿Y qué pasa con el sol? ¿Qué genera el sol? ¿O qué genera cuando tenemos una fuente de iluminación? Calor. Imagen, calor, no. Acá dice Susana, sombras, exactamente. Y las sombras son parte de los elementos que nosotros vamos a ocupar para la comunicación visual. Entonces, aquí dentro de los elementos voy a subir este para que queden juntos. Espérenme, aquí vamos a poner que las luces y sombras son parte de estos elementos que nos van a ayudar a generar nuestra comunicación. Porque además tenemos dos tipos de sombras. Las sombras proyectadas, que son las que se generan por el contacto de la luz sobre el cuerpo hacia un espacio. Y las sombras, déjenme darle una segunda pasada para que se vea más oscuro. Y tenemos las sombras que se generan en el cuerpo mismo, que son propias del cuerpo que estamos generando al contacto con la luz. Entonces, toda esta parte que no está en contacto con la luz, listo, ahí está. Entonces, ya tenemos la percepción de generar más profundidad. Las luces y las sombras nos ayudan con eso. Nos ayudan a que sea un elemento más complejo y ya no nada más son cuadros, planos, líneas, puntos, volúmenes, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Qué otro elemento vemos por acá? Pues tenemos las texturas. Si se dan cuenta, con el conjunto de líneas, puntos, planos y volúmenes generamos texturas. Texturas que nos ayudan a definir construcción, que nos ayudan a definir forma de un elemento o composición de un elemento, material, etcétera, etcétera. Y en este caso tenemos dos tipos de texturas. Las texturas visuales, que son las que percibimos. Ah, esa playera está cuadriculada. Ah, ese pantalón está rayado. Ah, esa casa tiene techo de madera y nada más vemos las rayas. Y son visuales. Mientras que tenemos las sensoriales o táctiles, que refieren, perdón, que refieren a que cuando nosotros las percibimos nos generan la sensación en las manos, nos generan esa sensación en la piel, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro de, ah, claro, me acuerdo cuando tocaba el perro y ahora que veo una textura de pelo, me recuerda cómo sentía el pelito de mi perro. Eso es una textura sensorial o táctil, ¿ok? Y finalmente, por ahí también decían que uno de los elementos básicos son los colores. Exactamente, los colores generados por la luz, ya lo vimos cuando hablamos de la luz, que la luz genera colores de acuerdo a su frecuencia, también nos habla de cómo nos vamos a comunicar. Por ahí les decía, cuando tenemos el sol, ¿qué genera? Pues calor. ¿Y qué color generalmente nos da calor? Los rojos, los naranjas, los amarillos. Listo. Mientras que los azules, los verdes, los violetas nos dan frío porque están relacionados al invierno, a cosas frías. Entonces podemos comunicarnos más con los colores. Así que también es parte de estos elementos básicos que si empezamos a jugar con ellos, vamos a generar un significado mayor. Ya no va a ser solamente el hecho de, ah, voy a poner aquí rojo, voy a poner verde o voy a poner azul, sino ya voy a comunicar algo con lo que yo manejo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué conocemos estos 7 elementos? Pues claro está que en una fotografía no vamos a preocuparnos por armar la fotografía a través de puntos, líneas, planos, volúmenes, luces y sombras, texturas y colores, sino que más bien es para que hagamos consciente que existen y que nosotros podemos remarcar esos elementos para que comuniquen algo más.
para que sea algo más interesante que ver y no sea solamente el hecho de, pues hasta ahí pues ahí quedó y vi que el piso tenía puntitos, pero listo. No, sino más bien tiene puntos y genera una textura que además puede ser táctil y que al momento de ver, no sé por qué les gusta aquí andar con la música a todo lo que da, perdón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces que sea una textura táctil y no nada más una textura visual y empezar a generar esta experiencia a través de lo que pueda observar la gente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? ¿No hay duda sobre eso? Ok, pues entonces, como les decía, estos son los elementos básicos que nosotros tenemos que conocer para que nuestra comunicación prácticamente empiece a desarrollarse desde cero, desde aprender letras, desde ABC hasta que lleguemos al discurso. Entonces, aquí le vamos a parar, ya van a dar casi las 10. Bueno, acá son casi las 12, tenemos 2 horas de diferencia. Eh, y pues bueno, sé que es mucha información, la verdad sé que es mucha información esto de los elementos básicos, así que la invitación que les dejo es que pues ahora que estén viendo imágenes, que estén pensando en crear imágenes, también ustedes estén conscientes de qué elementos tienen. Como les decía, voy a poner un ejemplo, vean lo que veo yo enfrente. Veo una banca y veo el piso y veo toda esta escena. Si la hago consciente, sé que tengo líneas, sé que tengo planos, sé que tengo puntos, sé que tengo colores, sé que tengo luces y sombras. Entonces, al ser consciente de ello, ya empiezo a tomar otra, no quiero llamarlo así, pero por el momento lo voy a llamar otra estética, otra forma de verse. Entonces, les invito a que lo hagan, ¿vale? A partir de hoy, a partir de ahorita, que terminemos, empiecen a ver la vida de otra manera. Traten de descomponer sus imágenes, traten de verlo desde lo más simple para que poco a poco vayan primero desarmando y después armando su imagen. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, entonces le dejamos hasta aquí. Les agradezco que hayan estado por acá. Dice, ver la Maestra, perspectiva de la vida. Sí, claro, totalmente. eh, Créanme ¿la que tarea 3 siempre se va a hacer o mañana la va a explicar? permítanme, no se me aceleren. Acuérdense que las tareas las vamos a ir revisando. Entonces, con calma. Vámonos paso a pasito, yo les avisaré cuando sea necesario revisar la tarea y entonces no se me aceleren, ¿vale? Pues muy bien, pues muchas gracias, buenas noches, descansen y nos vemos el día de mañana a las 12 del día. Yo no voy a cenar. Profesor, Sí, no he podido subir mi segunda actividad. ¿La puedo subir mañana? ok, pensaba cerrarla el día de hoy, pero la cierro entonces el domingo en la noche, ¿vale? Para que les dé tiempo de subirla, pero ya el domingo va a ser el último día para que ustedes puedan subirla, ¿les parece? Ay, sí, muchas gracias. Es que no estoy en Vale, mi casa, entonces con los datos no me carga el archivo. ok, no te preocupes, ¿vale? El formulario de la asistencia ya lo mandé, lo vuelvo a mandar para que lo chequen. Y pues bueno, nos estamos viendo entonces el día de mañanita, ¿vale? Descansen. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Bueno, maestro. Cuídense, bye. Adiós, profesor. Buenas noches. Bye, Ian, buenas noches, descansen.